ciudadanos de Portoviejo se benefician con atención médica domiciliaria y pruebas para COVID-19. 5 brigadas de salud con personal del gobierno de Manabí, en conjunto con brigadas del Ministerio de Salud Pública, realizaron una vigilancia epidemiológica para ampliar la identificación y búsqueda activa de casos sospechosos. El personal de salud del gobierno de Manabí visitó 331 familias, asistió a 1.377 personas. También las brigadas móviles de salud del gobierno de Manabí realizaron en las ciudadelas Las Orquídeas, Pacheco, California, San Gregorio y Florón de la capital manabita la toma de 29 muestras de hisopado nasofaringio, método para diagnosticar la presencia de coronavirus. Manabí responde. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Es importante que la ciudadanía conozca las acciones que se han tomado desde el gobierno de Manabí en cuanto al tema de salud. Es por ello que hoy tenemos como invitada a la doctora Mariela Macías de la Dirección de Desarrollo Humano de la Prefectura. Doctora, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bienvenida a este espacio de entrevistas. Muchísimas gracias, Rosemary. Muy buenas tardes a usted y a toda la provincia de Manabí, y presta para resolver todas sus inquietudes y también informar a la población de todo lo que el gobierno de Manabí ha realizado en este periodo de emergencia sanitaria. Doctora, ¿qué le parece si vamos a empezar hablando sobre cómo ha sido la intervención, como lo decía desde el principio, en salud del gobierno de Manabí? Claro que sí, Rosemary. Bueno, inmediatamente ante la presencia de casos en el país, el gobierno de Manabí, dentro del contexto de su plan operativo de preparación y respuesta, Manabí contra el COVID-19, activó una serie de actividades y de acciones como respuestas multisectoriales para el control y la mitigación de esta enfermedad en la provincia, ¿no? Con la finalidad de colaborar de manera interinstitucional en la prevención, en el control, en el seguimiento, en la mitigación y la respuesta a la pandemia. Una de sus primeras acciones, definitivamente, y dentro del marco jurídico, fue la resolución de declaratoria de emergencia de la provincia el 16 de marzo. Luego, posteriormente, ya inmediatamente activamos de manera articulada 5 puntos que limitan entre las provincias para dar asistencia en salud y en seguridad. Estos límites fueron en Olmedo, La Cadena, El Carmen, Ayampe, Pichincha. ¿Cuál era la finalidad de estos puntos de vigilancia y de seguridad en salud también? Era detectar febriles, casos sospechosos, para luego hacer la notificación y la coordinación con el Ministerio de Salud Pública para el seguimiento de estos casos sospechosos y que luego sean, desde el punto de vista de salud, seguidos, consultados y diagnosticados. Además de esto, el 18 de marzo implementamos también la asistencia en línea. Como usted recuerda, iniciamos una etapa de cuarentena, de aislamiento, entonces la población no tenía ese acceso de manera presencial a los servicios de salud, y como gobierno de Manabí implementamos en nuestra plataforma virtual el acceso a los profesionales de la salud, esto en diferentes ramas: medicina familiar, medicina general, odontología, nutrición, psicología, fisiatría, con la finalidad de dar asesoría y consultas de salud para las personas que estaban en domicilio, y de esta manera apoyar el aislamiento, evitar que las personas quieran salir de sus domicilios por este tipo de asistencia. Además... Sí, continúen. Sí, además, dentro de este ámbito de salud se establecieron convenios muy importantes. Dentro de esos, 2 de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública. Uno de ellos era para entregar a manera de comodato, durante el tiempo que dure la emergencia, de una ambulancia que está prestando en este momento ya atención prehospitalaria para estos casos de COVID. Y el otro convenio de cooperación interinstitucional mucho más amplio, en donde el gobierno de Manabí
entrega a la coordinación zonal de acuerdo a las necesidades que son validadas por la Mesa Técnica de Salud, insumos, medicamentos, equipamiento e inclusive contratación de personal. Por otro lado, también desde el punto virtual o desde la plataforma virtual implementamos un importante test, que es el test COVID-19, que permitió autoevaluarse a muchas personas, a la ciudadanía, a la población que tenía signos o síntomas o que consideraba que tenía esta enfermedad, ingresando a la plataforma, y este test fue realizado por expertos. Ingresando a la plataforma podían, contestando una serie de preguntas desde el punto de vista epidemiológico, clínico, de contactos, autoevaluarse y de esta manera determinar si tenía un riesgo de la enfermedad bajo, alto, mediano o no tenía riesgo. Y una vez que nos categorizaba el riesgo, las personas eran captadas por los profesionales de salud que hacían telemedicina para hacer seguimiento de acuerdo a esa clasificación de riesgo. Después de esto, también otro apoyo para salud que realizó el gobierno de Manabí a través de un convenio también con la Refinería del Pacífico fue la rehabilitación de 110 viviendas y un policlínico justamente en el Aroma, en la Refinería del Pacífico, que actualmente ya está operativo como un centro de atención o un centro de aislamiento temporal para los casos asintomáticos o casos leves de COVID-19. Además, este mismo centro, el gobierno de Manabí, bajo el liderazgo del economista Leonardo Orlando, ha fortalecido su operatividad con la contratación de 12 profesionales de salud, 6 médicos y 6 profesionales en enfermería. Indistintamente de contratación de personal, de adquisición de insumos, de donaciones, para nosotros como gobierno de Manabí, para el economista Leonardo, es muy importante también las actividades científicas. Es por esto que también se están dando y se inició una serie de eventos científicos de maneras virtuales con expertos de otros países, con intercambio de conocimientos y experiencias, sobre todo de profesionales en China, entre profesionales del país, no solo de la provincia, sino del país, para lograr ese manejo integral que requiere ese paciente diagnosticado por COVID-19. Y por último, desde el 15 de abril, ya implementamos también de manera coordinada con el Ministerio de Salud Pública las brigadas que se hacen a nivel comunitario, estas brigadas móviles que están recorriendo toda la provincia. Muy bien, doctora. De las visitas o las brigadas médicas que realiza el personal de salud de la prefectura en algunos cantones, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, como lo dije anteriormente, iniciamos un 15 de abril de manera, digamos, masiva la intervención con brigadas móviles comunitarias por la intención o por la estrategia de que creemos firmemente de que había que buscar los casos, ¿no? No estaban asistiendo a las unidades de salud, no estaban llegando a los hospitales por diferentes razones, por temores de la misma población. Entonces decidimos ir a buscar los casos a sus domicilios. Desde esta fecha, desde el 15 de abril, ya llevamos un poco más de casi un mes. Ya hemos atendido a 95.284 personas. Hemos asistido a más de 24.000 familias. Y en este contexto hemos encontrado que un 4% de la población, un poco más de un 4%, tenía patología respiratoria. Y de este porcentaje de patología respiratoria, un 25% ha sido definido como caso sospechoso de COVID y se ha realizado todas las actividades para su confirmación. Doctora, si nos puede resaltar un poco de nuevo cuál ha sido el aporte desde que inició la emergencia de estas brigadas móviles de la prefectura para detectar casos COVID-19. Bueno, aquí sí quisiera destacar también que todo el accionar de las brigadas móviles del gobierno de Manabí han sido siempre articuladas con el ente rector, con el Ministerio de Salud Pública, en este caso en territorio, tanto con la Coordinación Zonal de Salud, como cada uno de los distritos que existen en Manabí.
para de acuerdo a eso hacer una priorización en el territorio de ese trabajo, en la búsqueda o en la captación de casos, tanto sospechosos o febriles, siempre tratando de hacer ese trabajo de acuerdo a la situación epidemiológica del cantón, de la parroquia, de la misma provincia, ¿no? Entonces, el trabajo ha consistido en visitas domiciliarias que se han estructurado por un equipo que siempre ha ido un médico y una enfermera. Estas brigadas, esa es la conformación de estas brigadas, y han ido a identificar y a registrar estos casos, ¿no? Una vez que se registran los casos, se hace la notificación respectiva al Ministerio de Salud Pública y dependiendo de la condición, se sostiene a este paciente en domicilio, se lo mantiene en domicilio con todas las recomendaciones de un aislamiento de acuerdo a la definición de caso, o se le hace la referencia o la transferencia al centro que corresponda. En estos momentos ya tenemos un centro provincial que es el Centro de Aislamiento Temporal del Aromo, o si en caso de que necesite ya por su condición de moderado o grave una asistencia a nivel hospitalario, que también hemos encontrado de esos casos en domicilio. Además de esto, se georreferencia a los casos para hacer otras intervenciones de manera integral, ¿no? No solamente estamos diagnosticando casos, también nos preocupamos por su parte social, su componente emocional, su componente psicológico, por su componente nutricional, y por eso también hemos hecho la entrega de ayudas humanitarias, de kit de bioseguridad, ¿no? Además de realizar otros estudios complementarios. Si usted nos puede repetir de nuevo cuántas familias se han beneficiado con esta asistencia médica que están realizando, esta asistencia médica domiciliaria. Sí, actualmente ya hemos intervenido, hemos visitado, hemos atendido un poco más de 24.000 familias. Ah, ya, listo, doctora. Ustedes están haciendo un hisopado en algunos sectores, ¿no? Sabemos que ya han puesto en marcha este método y ha sido muy útil para llegar con asistencia médica a pacientes que dan positivos. Bueno, el método diagnóstico específico para el COVID-19 o para el coronavirus es el hisopado nasofaringio, ¿no? Esto es una técnica donde se utiliza un hisopo y se intenta llegar hasta la parte posterior de la nariz y a la garganta también para tomar una muestra de las secreciones y luego llevarlo a analizar a través de biología molecular de laboratorios especializados para obtener el virus, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no es un método convencional, no es un método tradicional, gracias a esa articulación que hemos tenido con el Ministerio de Salud Pública, nuestras brigadas han sido capacitadas para poder hacer este tipo de procedimientos y de esta manera aportar y fortalecer la capacidad diagnóstica en la provincia, gracias a que nuestras brigadas también pueden hacerlo todos los días en el momento que se encuentren un caso que lo amerite. ¿Y cuántas pruebas han hecho con este método? Nuestro personal está capacitado ya hace 2 semanas en este procedimiento y ya han realizado sobre las 115 tomas de muestras de hisopado. Listo, doctora. Como usted también le decía, cuántas pruebas han tomado en este procedimiento? ¿Qué se ha hecho para fortalecer en el tema de la atención médica en la emergencia sanitaria? Bueno, gracias al convenio de cooperación interinstitucional, nuestras acciones han ido destinadas a varios puntos, ¿no? Principalmente a fortalecer el talento humano en el sistema de salud. En este sentido, nosotros como gobierno de Manabí, normalmente dentro de nuestro programa Manabí Saludable contábamos con 23 profesionales en un inicio. Actualmente ya se suman 40 profesionales, entre odontólogos, nutricionistas, personal de enfermería, médicos, pero además de eso, con la firme decisión y todo el desprendimiento político y todo el aporte institucional que ha dado el economista Leonardo Orlando, se ha contratado ya solamente para brigadas de salud ya 60 profesionales, 30 médicos y 30 auxiliares de enfermería. Además de eso, para el Centro de Aislamiento Temporal en el Aromo se han contratado 12 profesionales, 6 médicos y 6 auxiliares de enfermería.
para el Centro de Atención California, que próximamente va a funcionar. También el gobierno de Manabí va a aportar con 10 profesionales, tanto médicos como de enfermería. En los puntos de vigilancia también contamos con personal de salud. Tenemos 10 profesionales en los 5 puntos de vigilancia que hacen también la evaluación de las personas que ingresan a la provincia de Manabí. Y por último, también tenemos profesionales que están haciendo telemedicina para las personas que de manera virtual necesiten el acceso hacia una consulta en salud. Como lo decía al principio, doctora, es importante destacar el trabajo que se está haciendo en esta emergencia sanitaria, ¿no? También el trabajo articulado que realizan con otras instituciones. Sí, definitivamente, como gobierno de Manabí se ha articulado con todos los niveles de gobierno, estrechamente con el Ministerio de Salud Pública, el economista Leonardo Orlando, desde el inicio de esta situación emergente, se contactó, ofició hacia las autoridades máximas de salud, Ministerio de Salud Pública, los ministros, colocando a disposición todo el contingente humano, los recursos que sean necesarios para apoyar en las acciones, en el control, en la mitigación de esta enfermedad en la provincia, ¿no? Y en ese sentido, con la Coordinación Zonal de Salud hemos tenido toda la articulación respectiva para poder priorizar los sectores, trabajar conjuntamente y fortalecer tanto el primer nivel con las brigadas de salud, fortalecer el segundo nivel a través de las necesidades o los requerimientos que se han realizado a través de la Mesa Técnica 2. Se ha podido fortalecer con donación de insumos para hospitales, para distritos, además de pruebas rápidas también que se han articulado para poder llegar a los grupos que la necesitan. Y un último aporte, además, que se va a dar en los próximos días, es la entrega en donación de 5.000 kits para PCR, que incluye equipamiento, automatizado para extracción de ARN, lo que va a permitir aumentar esa capacidad de resolución diagnóstica en el Hospital de Especialidades en el tema de diagnóstico por PCR. Nuevamente, doctora, en los lugares que se ha hecho cerco epidemiológico por casos de COVID-19, ¿de qué manera responde la prefectura? Bueno, nosotros hemos tratado inicialmente de llegar a todos los lugares que han sido considerados tanto por los GATs, tanto cantonales, parroquiales, de acuerdo a la información que ellos han levantado de sus territorios, además de la información que nos brinda el Ministerio de Salud Pública. Hemos llegado en un primer inicio a esas comunidades o en las comunidades que han tenido mayor presencia de casos, mayor número de fallecimientos confirmados por COVID y también donde ha habido mayor número de fallecimientos probables por COVID, ¿no? Entonces hemos priorizado muchos de estos lugares, casi ya hemos llegado a la totalidad de la provincia, todavía estamos articulándonos mucho más, tanto con el Ministerio de Salud Pública, con los GAT, para llegar con nuestras brigadas y sumando las brigadas también de todos estos sectores a muchas más comunidades, ¿no? Actualmente hemos estado en Puerto Viejo, en Manta, en Jaramijó, en Montecristi, Jipijapa, Puerto López, El Carmen, Chone, Pichincha, Tosagua, Rocafuerte. Hemos estado en múltiples sectores, ¿no? Entonces, de estos cantones hemos priorizado en donde ha existido mayor riesgo. De hecho, esta semana, por ejemplo, ya estamos en El Carmen, en la 14, San Pedro de Suma, vamos a estar también en San Agustín, en Sucre, en algunos sectores también de Puerto Viejo. Estamos con nuestras brigadas desde el día de hoy de manera masiva, junto con el GAT cantonal y también con el Ministerio de Salud Pública, llegando a los sectores que están repuntando o que de manera exponencial presentan casos de COVID. Doctora, ¿cómo les fue a ustedes, en este caso como brigadas médicas, en la toma de pruebas rápidas que se les realizó a los adultos mayores en el Centro Gerontológico Guillermina Lor? ¿Continuarán dándole esa misma prioridad a grupos prioritarios?
Para el gobierno de Manabí, indiscutiblemente, los grupos prioritarios, los grupos vulnerables, siempre serán los de mayor relevancia e importancia, ¿no? Pero en estos momentos, indiscutiblemente de emergencia, toda la población es prioritaria. Y en este sentido, en la utilización de pruebas rápidas, para aclarar, es un método de apoyo, no es un método de diagnóstico, es un método de apoyo de diagnóstico que sí nos ha permitido poder llegar a población vulnerable, a población prioritaria, para posterior hacer la intervención con los hisopados nasofaringeos para la determinación y el diagnóstico a través de PCR. En ese contexto, hemos participado de atención en fundaciones y una de ellas es los centros gerontológicos. En este caso, nos permitieron, gracias por la confianza al centro gerontológico, nos permitieron la apertura que nuestro personal de salud realice la atención de los adultos mayores y se encontraron algunos con sintomatología, se realizó pruebas rápidas y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública se complementó esa actividad con la realización de hisopados nasofaringeos para hacer el diagnóstico específico ya de la enfermedad. ¿A cuántos adultos atendieron ahí, adultos mayores? Sí, atendimos a la totalidad de los adultos mayores, ¿no? Y algunos fueron diagnosticados, algunos salieron reactivos a la prueba rápida, ¿no? Y inmediatamente al día siguiente el Ministerio de Salud Pública intervino también a la totalidad ya de los adultos mayores con PCR, con pruebas de PCR, a los que salieron reactivos. ¿Se pretende realizar estas pruebas a otros centros gerontológicos? Las pruebas rápidas tienen lineamientos o tienen directrices específicas, ¿no? No es para toda la población, es un método que apoya el diagnóstico, determina qué población está inmune, ¿no? Siempre sin dejar de lado, en primer lugar, a la prueba de PCR, ¿no? No se la puede hacer en cualquier día de la enfermedad, tiene que ser previa a una evaluación médica, porque podemos perder un caso con un falso positivo, entonces siempre es importante previa a una valoración. Nosotros como gobierno de Manabí responsablemente se adquirieron pruebas rápidas, pero se aplicaba con bajo criterio médico a la población que realmente la necesitaba, ¿no? Hemos estado en poblaciones donde ha existido a manera de conglomerados ya la presencia de COVID-19, se han aplicado las pruebas y hemos encontrado dentro de un 40 hasta un 60% de la población que se realizó las pruebas reactivas, ¿no? Posterior a esto, comunicamos y notificamos al Ministerio de Salud Pública para que continúen con el seguimiento de estas familias, además de que como gobierno de Manabí, lo que hicimos también es complementar esa integralidad de la atención, brindando raciones alimenticias, kit de bioseguridad también para las familias, para limitar la transmisión, al evitar que las familias salgan a buscar alimentos o a buscar estos kits de protección. Doctora, resaltar a la ciudadanía que nos está viendo en estos momentos por nuestras plataformas digitales del gobierno de Manabí, que se va a continuar llegando a todos los cantones. Sí, definitivamente el economista Leonardo Orlando, desde un inicio, de manera desprendida, puso a disposición todos los recursos del gobierno de Manabí y tiene un talento humano comprometido en esta emergencia sanitaria. Todos su personal se ha volcado inclusive de manera voluntaria en la entrega de raciones alimenticias, desde el trabajo en casa, desde el teletrabajo y desde muchas otras aristas. Se ha volcado en esta emergencia sanitaria, además del personal de salud que ha trabajado incansablemente desde el primer día de la emergencia sanitaria, sin mirar horarios, sin mirar situaciones diferentes o familiares, sobreponiendo inclusive a veces el tema familiar ante la situación profesional y la vocación. Entonces, es un gobierno de Manabí totalmente comprometido y que va a seguir sumando esfuerzos con todas las instituciones de manera coordinada y promoviendo siempre esa unión de los manabitas para poder salir de esta etapa tan difícil, ¿no? Que no solo es de Manabí, es el país y es la humanidad entera. Por último, tenemos el tema de la campaña de donación de sangre voluntaria que fue en articulación con otras entidades. ¿En qué consistió, doctora? ¿Cuánto se ha logrado recabar y cuál fue el objetivo? ¿Cuál es el objetivo?
Sí, definitivamente. En este momento de emergencia sanitaria por COVID, no solo hay deficiencias en el tema respiratorio, se han sumado otras deficiencias en salud propias del momento, ¿no? que vive el mundo, y a eso se sumó también el déficit de componentes sanguíneos. Por eso, preocupados desde esta institución, promovimos también apoyar al Ministerio de Salud Pública, a la Cruz Roja, en la donación de sangre, ¿no? Y desde nuestra institución sensibilizamos a la población laboral para que nos apoyen en estos momentos tan difíciles con unidades de sangre, porque no solamente sirven para tratar enfermedades como anemias o enfermedades por cáncer, sino para otros trastornos graves, enfermedades graves, cuando hay accidentes, sino también cuando hay hemorragias por problemas obstétricos, ¿no? Entonces, al donar una unidad de sangre podemos salvar 3 vidas, porque esta unidad de sangre se divide en 3 componentes, se divide en plasma, se divide en plaquetas, se divide en glóbulos rojos. Entonces, cada componente yo lo puedo utilizar para una persona diferente. Entonces, qué tan valiosa es una unidad de sangre y que no nos cuesta nada, es tan sencillo donar y que la recuperamos casi que inmediatamente. Nuestro cuerpo es tan perfecto que esa unidad de sangre en pocos días la recupera inmediatamente. Entonces, desde el gobierno de Manabí también quisimos aportar en el tema de salud a la población con la sensibilización de nuestro personal en cuanto a la importancia de la donación voluntaria, eso sí, y altruista de este componente sanguíneo, ¿no? Y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? En una primera intervención logramos recabar 25 unidades de sangre en el plazo de 2-3 horas, que son tan valiosas en estos momentos que hay deficiencia a nivel de la Cruz Roja del país y sobre todo de la provincia, ¿no? Entonces articulamos con el Hospital Verdi Ceballos Balda, con la Cruz Roja, y vamos a seguir haciéndolo en otros momentos. Ya próximamente que reanudemos las actividades, creemos que esta campaña va a tener muchos mejores resultados. ¿De qué manera se lo puede hacer, digamos, una persona que quiera donar sangre? ¿Cómo lo puede realizar? Sí, normalmente lo puede hacer directamente en la Cruz Roja. Debe cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, ser mayor de edad, no haberse realizado tatuajes dentro del último año, no tener ninguna enfermedad infectocontagiosa. Son requisitos básicos, sencillos, que debe de cumplir previo a la donación, ¿no? Pero puede acceder en cualquier momento a la Cruz Roja más cercana que se encuentre en su territorio. Doctora, ¿algo más que usted tenga que acotar para la ciudadanía que nos está viendo en estos momentos? Creo que simplemente agradecer por la confianza al gobierno de Manabí, que es gratificante cuando nuestras brigadas móviles se acercan a su domicilio y solicitan permitirle el ingreso a las casas para darle esa ayuda que tal vez por cualquier motivo no han tenido en este transcurso de la emergencia, y permitan examinar a sus niños, examinar al adulto mayor, y agradecer también a todos los niveles de gobierno que también han permitido esa articulación, que gracias a eso vamos a poder salir airosos de esta situación, ¿no? Que cumplamos las recomendaciones que nos dan desde los ministerios competentes. Es difícil en estos momentos, sabemos todos, ya estamos con ansias de regresar a trabajar, de ser más productivos, pero dentro de ese marco de la ansiedad, del nerviosismo, de la preocupación, de querer trabajar, siempre salvaguardándonos como individuo, como familia, como comunidad, ¿no? Y que como autoridades todos estamos preocupados por tratar de controlar esta situación en la provincia. Doctora, hemos llegado a la parte final. Muchísimas gracias a todos por su sintonía y gracias a usted también por el espacio, por el espacio brindado en este momento. Gracias a usted.